Pues bueno, estamos a unos días ya de acudir a las urnas para decidir quién va a presidir nuestro país. Y bueno, como también se va a conformar el Congreso para analizar en qué momento nos encontramos ya de casi se puede decir la recta final de este proceso electoral. Esta noche le damos la bienvenida al doctor Paulino Arellanes, es catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Doctor. Muchas gracias por la invitación de nueva cuenta y efectivamente a partir de esta semana, ¿verdad? Ya termina, digamos en este caso, la contienda electoral de Fox, de radio, de todos los medios para callarse, guardar silencio un rato y enseguida entrar a la elección como debe ser. ¿Qué hay que anotar en esto que falta? Creo que vale la pena tres cosas. Le hemos dado mucha importancia a quién va a ser el presidente de este país, ¿correcto? Cosa que es importante y relevante. Sí. Pero creo que se nos olvida que la verdadera fuerza democrática y política en ese país, de aquí en adelante se va a manejar en el Congreso de la Unión, porque va a depender quién tenga la mayoría dentro del Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como senadores, porque finalmente es ahí donde se presentan las propuestas de todo tipo, económico, políticas, sociales, presupuestales, y es ahí donde si contamos con un universo de diputados, senadores, dicho en general en el Congreso de la Unión, un Congreso dividido, indudablemente que quien sea el presidente o presidenta va a tener problemas, porque definitivamente va a pasar lo que pasó en la segunda parte de Fox y en este sexenio de Calderón, donde muchas de las propuestas no pasaron porque definitivamente no tenía mayorías en el Congreso. Importante, de ahí que considero que la verdadera democratización de este país va a estar en el Congreso más que en el presidente, porque lamentablemente estamos en un presidencialismo donde todavía arrastramos cierto autoritarismo, imposición, pero eso va a depender del equilibrio de fuerzas que haya entre el presidente y el Congreso. Eso sería el primer punto que creo que vale la pena debatir en esos días que faltan para la elección y que no se ha debatido abiertamente. Efectivamente, y de alguna manera sí valdría la pena que nuestros candidatos, ¿verdad?, a diputados, a senadores, comprendan que una vez que se elige, el pueblo ya eligió, una vez que se elige y se conforman las cámaras, se tienen que olvidar de partidismos, tienen que pensar, como Estados Unidos, de alguna manera, sí se logra trabajar, por supuesto, hay estiras y encoges, sin embargo, el bien común es el bien del país y por eso se trabaja, ¿no? En cambio, aquí, lamentablemente, en nuestro país, como usted bien lo dice, llevamos 2 sexenios, prácticamente la segunda parte de ellos perdidos, porque el Congreso no trabaja como debiera trabajar, exclusivamente por fines partidistas. Así es. Y el segundo punto, creo que el IFE tiene una falla, y hay que decirlo. ¿En qué consiste? Le ha faltado crear educación cultural, política, electoral. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, Peña Nieto va por una coalición, ¿correcto? Sí. AMLO, o sea, López Obrador, por una coalición. Cuando usted va a votar, por ejemplo, y si vota por el Partido Verde, un diputado del Partido Verde, no necesariamente está votando por la coalición en favor de Peña Nieto. En cambio, si vota por Peña Nieto, sí está votando por toda la coalición. En el caso de López Obrador, que está también por PT, Partido de los Trabajadores, Movimiento, ¿verdad?, Progresista o Movimiento Ciudadano, como se le quiera llamar, y finalmente por PRD, lo mismísimo. Si se vota por un senador, por ejemplo, de un partido, no se está votando por el presidente ni todo el conjunto. En cambio, si se vota por López Obrador, se está votando por todo el conjunto. Y esto no lo ha dicho el IFE, y ahí hay una falla terrible. Pero es una falla garrafal. Porque nos encontramos a unos días, ¿verdad? Y la gente, imagínense que hay gente que cree que todavía que con credencial 03 puede votar. Así o sea, la ignorancia a nivel electoral es grande en México. Y si nos encontramos con un montón de boletas que no sabemos ni dónde votar, dónde tachar, eso va a generar un conflicto postelectoral. Así es, estoy segurísimo. No sé si lo estén haciendo a propósito. Queda la interrogación. ¿Cómo es que hemos llegado hasta a 6, 7 días de la elección con semejante, falla en información, ¿no? En 5 días no creo que vaya a ser suficiente. Así es. Y el tercer punto, bien sabemos que existen 20 gobernaturas por el PRI y X número de gobernaturas por el PAN o el PRD o por otras coaliciones. Ahora bien, quien gane, sea de un partido o de otro, yo me pregunto,
¿Habrá venganza política como ha sucedido en este país, por ejemplo, de castigar, si yo soy gobierno federal, presidencial, del PAN, castigo a los del PRD o castigo a los del PRI, o si soy un gobierno federal priista, castigo con el presupuesto a los del PRD o a los del PAN? Entonces no hay madurez política, no se está gobernando para todos por igual. No. Ese es un problema que hemos venido arrastrando también en este país. Es cierto. Correcto. Y yo creo que esos 3 puntos hay que recalcarlos cuando debatamos en estos últimos días que nos quedan efectivamente, ¿no? Bien. Yo creo que va por ahí el asunto. Y finalmente, pues yo creo que la democracia, lamentablemente estamos anclados en democracia electoral, representativa, pero ¿qué hay de la democracia social? ¿Qué hay de la democracia política? Y sobre todo, ¿qué hay de la democracia económica? Donde usted y yo tengamos trabajo seguro, comida segura, educación segura, vivienda segura, un sueldo, ¿verdad?, decente, como dice la Organización Internacional del Trabajo, que nos permita vivir como seres humanos con la dignidad humana. Eso no se ha debatido, ¿no? Y entonces, pues ahí los dejamos también de tarea a los que nos escuchan, sobre todo presidenciables y los que quieran ser diputados y senadores, etcétera, etcétera, que la tarea es grande, fuerte para los próximos años, no puede ser de corto plazo, es de largo plazo, necesariamente, ¿no? Eso significa construir un verdadero México en términos de progreso en todos los sentidos, ¿no? Además, por otro lado, acaba de pasar la G20, ¿correcto? Nos preguntamos, ¿qué es lo que firmó el presidente de la República? ¿Con consentimiento de quién? Por ejemplo, ¿por qué? ¿Con consentimiento de quién donó 10,000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional? Eso es. ¿Y en qué nos va a servir? O sea, verdaderamente eso, ¿de qué nos va a servir? Y además, ¿qué pasa con los como 12 millones de pobres que rayan en la miseria que existen en este país? ¿Cómo? Lo mismo que donó Rusia. Así es. Y entonces el Congreso, ¿por qué no le pide autorización al Congreso? Claro. Y sería más democrático, porque finalmente el Congreso son nuestros representantes. Entonces, estos acuerdos personales indudablemente también nos hablan de antidemocracia desde la presidencia misma. Híjole, bueno, pues, doctor, como siempre, un placer tenerlo aquí en Enlace México. Gracias por habernos acompañado. De una vez les anticipo que este viernes vamos a tener un programa especial. Todo el programa, toda la hora va a ser dedicada precisamente a analizar las elecciones, a analizar las propuestas de todos los candidatos para que ustedes tengan un panorama perfectamente claro. Y pues ya va a ser el último programa con respecto a elecciones, porque hasta el domingo todo el mundo va a votar. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Bien, vámonos rapidito al corte, continuamos en Enlace México, no se vayan.